Bueno, como es difícil que nosotros, los directivos del sindicato Sinsergen, podamos desplazarnos hasta los lugares donde tenemos las subdirectivas y donde tenemos también a nuestros compañeros afiliados, pues como para poder capacitarlos, entonces pues decidimos realizar una serie de videos cortos tratando los temas más generales, las problemáticas más generales que se presentan con todos nuestros afiliados. Entonces vamos a hablar en este video de la jornada laboral, o sea, las horas que debemos trabajar. Aquí hay un bosquejo de la jornada laboral para los servidores públicos y para los trabajadores privados. Digamos que nosotros como sindicalistas tenemos que saber manejar las normas en su generalidad, no solamente lo que nos concierne a nosotros, sino lo que le concierne pues al mundo laboral, porque los compañeros, independientemente que sean del sector privado o sean del sector público, siempre van a venir a nosotros a realizarnos algunas preguntas sobre todos los temas del mundo laboral, y es menester que los sindicalistas estemos preparados para contestarles. Entonces vamos a tratar de hacer el tema rápido. Entonces, jornada laboral, hay dos tipos de vinculaciones laborales en el mundo laboral aquí en Colombia. Una que es contractual, o sea, hay contrato de trabajo, y otra que es legal y reglamentaria. Los contratos de trabajo se predican de los trabajadores privados y se predican de los trabajadores oficiales. Las vinculaciones legales y reglamentarias se predican de los empleados públicos. Entonces, existen los trabajadores privados, existen los servidores públicos como una generalidad, que son los que tienen una vinculación laboral con el Estado. Entonces, a nivel general se predica a ellos que son servidores públicos, o somos. Dentro de los servidores públicos encontramos dos especies, que son los trabajadores oficiales. Estos trabajadores oficiales tienen un contrato de trabajo que es el que regula todo su mundo laboral. Y los trabajadores oficiales se dedican o laboran en las entidades industriales y comerciales industriales y comerciales del Estado. También se dedican al mantenimiento de las obras públicas. Ellos tienen contrato de trabajo. Listo. Y nosotros en el Ministerio de Defensa tenemos una vinculación legal y reglamentaria. Ojo, nosotros no tenemos contrato de trabajo. No tenemos contrato de trabajo. Nuestra vinculación no es contractual, es legal y reglamentaria. Nos regimos por varios decretos. Entonces ustedes habrán escuchado el decreto 1214, el decreto 1792, el decreto 091, el decreto 092. Todos estos decretos rigen nuestra actividad. Entonces, para que entendamos que en el mundo laboral existen servidores públicos, trabajadores privados. Los unos se rigen por un contrato de trabajo y nosotros, los empleados públicos, nos regimos por una ley, un reglamento. El Ministerio de Defensa tiene su ley, su reglamento, Fiscalía tiene su norma, Procuraduría tiene su norma. Hay normas que nos vinculan a todos los servidores públicos, independientemente si son del régimen nacional o territorial, del nivel nacional o territorial. Ya lo vamos a ver. Son normas macro y se van complementando, principio de legalidad. Entonces, para los trabajadores privados, ¿dónde se encuentra su jornada laboral? Entonces, el contrato de trabajo, que es ley para las partes, se acuerda el número de horas que se va a trabajar. Entonces eso lo dice el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, que las horas laboradas se pactarán. ¿Y en dónde se pacta? En el Código Sustantivo, en el contrato de trabajo. El reglamento interno de trabajo se añade a el contrato de trabajo, y ahí es donde se fija la jornada laboral. Cuando no se fija la jornada laboral en el
contrato de trabajo, ni se encuentran en el reglamento interno de trabajo, entonces nos vamos al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 161, donde establece la jornada máxima, que en este momento es de 48 horas a la semana. Siempre debe haber un día de descanso, siempre. Entonces son 8 horas diarias por 6 días, entonces inclusive los sábados. Esta jornada máxima del Código Sustantivo del Trabajo, de las 48 horas, ha sido modificada por la Ley 2101 del 2021, que reduce esa jornada de 48 horas, la reduce a 42, pero es de forma progresiva. ¿Qué dice la norma? Que a los 2 años de haberse expedido la norma, si no estoy mal es de junio del año pasado, del 15 de junio, a los 2 años de haberse expedido la norma, se reduce 1 hora. A los 3 años se reduce otra hora. Y después, los años siguientes, que es al 4º y al 5º año, se reducen de a 2 horas, para llegar a 42 horas semanales. También observa la norma que los empleadores que quieran reducir de una vez la jornada lo pueden hacer. Esta norma establece que así como se reduce la jornada laboral sin perder o sin disminuir el pago de su salario, también con esta reducción horaria se termina, el empleador ya no tiene la obligación de otorgar el día de la familia. El empleador ya no está o no tiene la obligación de disponer de las 2 horas semanales que trata el artículo 21 de la Ley 50 para temas de recreación y capacitación para los empleados. O sea que sí disminuye de aquí a 5 años 6 horas, pero también nos quitaron unos derechos. O sea, la norma, como siempre, salimos perdiendo cosas. Cuando no se encuentra contemplado la jornada laboral ni en el reglamento interno de trabajo ni en el contrato de trabajo, la podemos modificar. Este es el máximo, 48 horas en este momento máximo, pero por medio de la convención colectiva se puede pactar una jornada menor. De ahí la importancia de constituir sindicatos y plantear o llegar a unos acuerdos con el empleador por medio de la convención colectiva para bajar la jornada laboral. La convención colectiva modifica los contratos de trabajo. Esa es la función de una convención colectiva, mejorar los contratos de trabajo, modificarlos. Entonces esto para los trabajadores privados. Para los servidores públicos, como generalidad. Entonces, los trabajadores oficiales, ya les dije que son vinculados al Estado a través de contrato de trabajo y su trato es muy parecido a los trabajadores privados. Es muy parecido su trato. Por jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que, como tienen contrato de trabajo, por analogía, tienen el mismo horario de los trabajadores privados, con 48 horas, por jurisprudencia, porque no hay norma que establezca el horario o la jornada máxima de los trabajadores oficiales. Y como tienen contrato de trabajo, ellos también pueden celebrar convenciones colectivas. Y entonces la generalidad de los compañeros, mediante sus convenciones colectivas, tienen establecida la jornada laboral para aquellos trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado y aquellos que se dedican al mantenimiento de las obras públicas, que son los trabajadores oficiales. Para nosotros los empleados públicos, ya que es lo que nos concierne, cambia el tema. El Código Sustantivo del Trabajo, para nosotros, los servidores públicos, en su generalidad, entonces el artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que el Código Sustantivo del Trabajo, o que nosotros no somos destinatarios del Código Sustantivo del Trabajo, para que lo tengan en cuenta, porque en la administración llegan
llegan operadores administrativos que no tienen idea de derecho a administrar personal y le salen a uno con el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, los servidores públicos no somos destinatarios del Código Sustantivo del Trabajo con arreglo al artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí lo tienen para que lo lean. Los servidores públicos, entonces, somos vinculados legal por medio de la ley o el reglamento y nos posicionamos. Un acta de posesión, nosotros no firmamos contrato, nos vinculamos porque se nos realiza por medio de un acto administrativo una resolución de nombramiento y nos posicionamos mediante un acta de posesión. En estricto, los servidores públicos tenemos nuestra jornada laboral regulada en el decreto 1042 del año 78. Los empleados públicos. En el decreto 1042 del año 78, en el artículo 33, donde establece que la jornada de los servidores públicos será hasta de 44 horas y que estas 4 horas del sábado se pueden distribuir entre semana sin que esto signifique trabajo suplementario o pago de horas extras. La generalidad de nosotros, los servidores públicos, no trabajamos las 44 horas. Trabajamos 40. De lunes a viernes, 8 horas laborales. ¿Por qué? Porque se establece mediante un acto administrativo cada institución del Estado establece mediante un acto administrativo la jornada laboral. Ejemplo, el Ministerio de Defensa, lo que es UGG, la Unidad de Gestión General, hay un acto administrativo emanado por el Ministro de Defensa donde establece que la jornada laboral para ese grupo de trabajadores del Ministerio de Defensa es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y que los fines de semana la permanente disponibilidad solo lo tienen los compañeros que laboran en los esquemas de seguridad. Y por acto administrativo de delegación, el señor Ministro de la Defensa delega en el Comandante General de las Fuerzas Militares, en los comandantes de fuerza, en el director de la policía y en los directores de las demás unidades ejecutoras que pertenecen al Ministerio de Defensa, delega esa situación de establecer la jornada de trabajo. El Comandante Armada Nacional, ejemplo, por medio de disposición 01 de 2012, establece la jornada laboral para los empleados uniformados y el personal civil. Y establece que la jornada laboral para el Comando General Armada Nacional es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde con una hora de almuerzo mediante acto administrativo. Entonces, de ese máximo hasta 44 horas, los nominadores establecen la jornada laboral. Y esa jornada laboral es para Raimundo y todo el mundo. Para todo el mundo. No puede haber distinción alguna por la actividad que uno realiza. Ejemplo, los conductores no se les puede obligar a laborar como jornada ordinaria más horas que el resto de empleados, así sean administrativos. O todos en la cama o todos en el suelo. ¿Por qué? Porque sería una discriminación. Una discriminación negativa. Colocar a trabajar a un grupo de empleados más horas que otro grupo. Eso se llama acoso laboral. Ley 1010 de 2006. Entonces, todos estamos regidos bajo una sola norma. Otra cosa es ya la permanente disponibilidad que vamos a explicarla y las necesidades del servicio. Entonces, el decreto 1042 del 78 en su artículo 33 establece para todos los empleados públicos una jornada máxima hasta de 44 horas. Nosotros en el Ministerio de Defensa nos regimos por el decreto 1792 del año 2000, que en su artículo 54 establece la jornada laboral y la establece que
que será de 8 horas, o sea, que la jornada laboral diaria será de 8 horas, pero no establece máximos. Entonces ahí nos dirigimos al decreto 1042 del 78. Este no establece máximos, solo expresa que la jornada laboral será de 8 horas o la respectiva de la unidad, pero es de 8 horas. El decreto, y establece la permanente disponibilidad. Este artículo 54 establece la permanente disponibilidad, pero no dice que es disponibilidad, que es permanente disponibilidad. Entonces ya el decreto 091 de 2007, que es el que establece la carrera administrativa en el sector defensa, nuestra carrera administrativa especial, en el artículo 55 establece la noción de que es la permanente disponibilidad. Y es que bajo la permanente disponibilidad, muchos cuadros de mando se la utilizan como excusa para no pagar horas extras. Y la permanente disponibilidad es noción. Estoy hablando del artículo 55 del decreto 091 de 2007. La disponibilidad es la situación administrativa en la que se encuentran los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para atender el cumplimiento de sus funciones en forma permanente, según las necesidades del Servicio de Defensa y Seguridad Nacional que rigen el sector. En sí, la permanente disponibilidad es la obligación que tienen o que tenemos los empleados del sector defensa a acudir a prestar el servicio cuando las necesidades del servicio así lo requieren. Se supone que todos estamos en permanente disponibilidad en todo momento. Entonces, los cuadros de mando por esta permanente disponibilidad aducen que no hay que pagar horas extras. Y son dos cosas distintas. El horario es el horario, la disponibilidad es esa obligación que yo tengo. Cuando acudo en permanente disponibilidad a laborar por fuera de mi horario ordinario de mis 40 horas, me las tienen que pagar. ¿Cómo me tienen que pagar esas horas extras? Ningún decreto especial del Ministerio de Defensa contempla la forma de pagar esas horas extras. Entonces me remito al decreto 1042 del año 78, donde desde el artículo 34 al artículo 40 se establece cuáles son los recargos y cómo se deben pagar las horas extras. Entonces todo está reglamentado, compañeros. Absolutamente todo está reglamentado. En las últimas negociaciones que hemos tenido con el Ministerio de Defensa, la Secretaría General del Ministerio de Defensa ha expedido unas circulares sobre la jornada laboral y sobre la obligación que tiene el empleador. Entonces cada una de las unidades ejecutoras que pertenecen al Ministerio de Defensa de otorgar compensatorios cuando se labore más de la jornada ordinaria de trabajo. Esa circular observa que la jornada de trabajo es hasta 44 horas, pero ya expliqué que esa jornada de trabajo la regula por acto de delegación los nominadores y hay actos administrativos que desde que estén vigentes son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Donde establece jornadas de lunes a viernes de 8 horas diarias. Y todo lo que sea por fuera de esa jornada laboral tiene que ser pagada con arreglo al decreto 1042 del año 78. Aquí en este decreto se establece cómo deben pagar en efectivo las horas extras, pero no establece cómo se deben otorgar los compensatorios. Lo ideal sería que el Ministerio de Defensa creara presupuesto para pago de horas extras, pero no lo tienen. Entonces otorgan compensatorios. Los compensatorios, ¿cómo se regulan? Se regulan con base en la jurisprudencia emanada sobre esa materia por el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que nos rige a nosotros en tratándose de derecho laboral individual. Entonces, en sí que ha dicho el Consejo de Estado que cómo se deben otorgar los compensatorios. Si se trabaja de lunes a sábado, cada hora extra
laborada en estos días, de lunes a sábado, cada hora extra, sin importar que sea nocturna, es una hora de compensatorio. Una hora, una hora. Eso es fácil. Lo distinto es ya cuando entramos a mirar los domingos, que tenemos que diferenciar si el domingo es, si trabajo de forma habitual los domingos o de forma ocasional. Ocasional es cuando trabajo hasta 2 domingos al mes. Eso es ocasional. Habitual es cuando trabajo más de 2 domingos al mes. O sea, 3 y 4 domingos. Entonces, cuando es ocasional, o sea, hasta 2 domingos al mes, cada hora que trabajo un domingo me la tienen que pagar doble. Se multiplica por 2. Cuando es habitual el trabajo en domingo, o sea, 3 domingos o más, cuando es habitual, cada hora que trabajo un domingo me la tienen que pagar triple. Me la tienen que multiplicar por 3. Eso es todo. Eso es todo. La forma de calcular los compensatorios. Cuando trabajo un lunes festivo, un día festivo, me lo tienen que multiplicar por 3. En sí, este es el tema de la jornada laboral para Ministerio de Defensa y que es permanente disponibilidad. Entonces, ¿qué se logró mediante la circular que establece la Secretaría General del Ministerio de Defensa? Que se reconozcan los compensatorios cuando se elabora por fuera de la jornada ordinaria y que esos compensatorios se tengan que pagar o se tengan que brindar o otorgar a la semana siguiente de haberse elaborado. Eso se logra y eso pues es vital para tener una herramienta en cada unidad ejecutora para que los nominadores otorguen los compensatorios como es de ley. Se les va a suministrar la jurisprudencia de donde nosotros planteamos cómo es que se deben pagar los compensatorios, cómo ha fallado el Consejo de Estado, para que ustedes la lean y observen el por qué se plantea esa forma de pagar los compensatorios, que es una analogía que hace el Consejo de Estado con respecto a los artículos del 34 al 40 del decreto 1042 del 78. Ahora bien, ¿qué se logró? También por medio de negociación que se expidiera el decreto 400. Esto es vital. El decreto 400 es del año pasado, que es el de trabajo por turnos. Por turnos. Esto no estaba reglamentado en el 1042 del 78. Este decreto 400 reglamenta la labor por turnos. En otras palabras, hay actividades que se tienen que desarrollar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. No pueden parar. Entonces, para este grupo de empleados existe esta norma particular y la forma de administrarse el personal cambia. El trabajo por turnos, ¿qué tiene que ver? Que mi jornada laboral entra el domingo. O sea, que para el cumplimiento de estas horas no es de lunes a sábado, sino que también el domingo hace parte de mi jornada laboral. Entonces, si mi domingo hace parte de la jornada laboral, no son horas extras, porque está dentro de mi jornada laboral. Y me tienen que otorgar un día de descanso por haber trabajado el domingo. Es otra forma de administrar personal. Entonces, en conclusión, tenemos la jornada laboral establecida en el artículo 33 del decreto 1042 del 78 y el decreto 400. Pero toda labor que se haga por encima de la jornada máxima que establece el nominador a través de acto administrativo por delegación del señor ministro de la Defensa, todo aquello que supere las horas son horas extras y se tienen que otorgar compensatorios. En la semana entrante, hoy estamos a 12 de junio de 2022, la semana entrante muy posiblemente
se estudie el alcance de la circular que emana la Secretaría General del Ministerio de Defensa reglamentando la jornada laboral y reglamentando el tema de los otorgamientos de los compensatorios, que dirá también que los conceptos emanados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, o sea, el DAF, se tendrán que tener en cuenta para el otorgamiento de los compensatorios. Entonces, como Sincergemindefensa, estamos solicitando desde este momento ya conceptos en casos en estricto sobre el trabajo por turno, sobre la obligación que tiene el empleador de pagar los recargos nocturnos. Aquí en los empleados privados, el doctor Uribe, la jornada laboral nocturna o la jornada nocturna la subió de 10 de la noche a 6 de la mañana. Antes era de 6 a 6. Acá el doctor Uribe en el año 2003 la modificó y convirtió la noche en día. Y entonces de 6 les quitó 4 horas y la subió de 10 de la noche a 6 de la mañana. Santos, entonces dijo, oiga, no, esto es mucho, desde las 9 a las 6. Este es el horario nocturno para los trabajadores privados. Para los trabajadores, para nosotros los servidores, los empleados públicos, el horario nocturno se encuentra aquí en este mismo decreto y es de 6 a 6. Ese sí no se ha cambiado. Lo mismo el pago de las horas extras, a nosotros desde que se expidió este decreto no se ha modificado. A los trabajadores privados y los de las horas extras les bajó un punto porcentual. Y los fines de semana, bueno, en otra clase les explicaré las diferencias que Uribe desató al modificar las normas para los privados. Para nosotros los empleados públicos no se ha modificado. No se ha modificado. Y este recargo nocturno es del 35%. Ahí está planteado también en el decreto 400 y está planteado en el 1042. Entonces nosotros los servidores públicos del Ministerio de Defensa, si trabajamos en horario nocturno de 6 a 6, se nos tiene que otorgar este pago. Esto no existe en el Ministerio de Defensa, pero sabemos que nosotros tenemos ese derecho y se comenzará a pedir ese pago. Digamos que Sincergemindefensa comenzará a crear jurisprudencia para el pago de este 35%, porque si nos trasnochamos tienen que pagarlos. Entonces, compañeros, digamos que es un esbozo muy corto, traté de ser muy contundente, muy corto sobre la jornada laboral general, pero en especial Ministerio de Defensa. Sé que hay muchas dudas, no tengo aquí compañeros que vayan preguntando para irles contestando, pero ya aquí les estoy marcando la línea legal, el principio de legalidad, donde está el horario donde se establece la jornada laboral para nosotros los empleados no uniformados del Ministerio de Defensa, y que quede muy claro que cualquier discriminación en cuanto a horario por su labor dentro del Ministerio de Defensa es acoso laboral. A mí, por ser conductor, no me pueden decir es que usted es conductor, entonces usted lo necesitamos más que a la secretaria, entonces a usted lo voy a colocar una jornada laboral de 44 horas o 48 horas que porque yo soy. Porque eso se llama discriminación, toda discriminación negativa, porque hay discriminaciones positivas y cuando uno está cachete pues se queda callado, pero cuando lo discriminan negativamente, pues eso se llama acoso laboral y está en el artículo 7º de la ley 1010 de 2006, que es la ley de acoso laboral. Ahí está clarito. Entonces se va uno por una queja por acoso laboral ante el comité de convivencia laboral. Esos es como los pasos. Ya después hablamos de las acciones, cuáles acciones son las que se deben tomar, en qué sentido. Pero hoy, digamos que quiero que les quede claro de dónde nace la jornada laboral para nosotros en el Ministerio de Defensa.
Listo, compañeros, no es más. Gracias.